policía espió a la congresista Sigrid Bazán en un viaje que hizo a Huanta y Ayacucho el 23 de agosto de 2023 y aquí está la copia de lo divulgado en la cuenta de X del portal. Pero, ¿qué pasó con la congresista Ruth Luque? Ella nos acompaña esta noche en el programa. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la información que tiene usted sobre cómo aparece o qué tipo de información sobre usted se ha divulgado a través de estos reportes, digamos, que se sustrajeron de la Dirección de Inteligencia y que luego fueron difundidos a través de una red social? Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero creo que hay que señalar la gravedad de todo esto. Primero de que, digamos, sea tan vulnerable un hackeo de esta naturaleza y la exposición de datos. O sea, si esto es tan vulnerable, ya ni imagino y se comprende la precariedad y el abandono en el que se encuentra la inseguridad. Me parece muy grave, eso lo primero. Y lo segundo, sobre esto que ha salido, que seguramente iremos conociendo en detalle, queda evidenciado que se está haciendo un uso político desde mi punto de vista, un poco reproduciendo lo que ha sucedido hace muchos años atrás, ¿no? Al estilo montesinista, y me parece sumamente siniestro, ¿no? Porque, fíjate, han habido ya denuncias públicas de una periodista que no ha dudado en señalar de manera directa al gobierno de un plan de asesinato a ella y su familia. Y solo eso debería interpelarnos públicamente en qué momento estamos. Y lo que ha señalado incluso el señor Colchado cuando ha presentado pruebas de seguimiento, etc. Entonces, realmente, o sea, la actitud del gobierno me parece gravísima en la manera como se minimiza y nuevamente pretende relativizar, porque incluso en el caso de la periodista Carla Ramírez, dice estaba estresada. Y lo ha dicho no cualquier persona. El ministro de alguien, Justicia, alguien como interpelado Justicia y sobre el tema. Exactamente. Claro. Entonces, esto que sucede, donde además se ven nombres de políticos, en lo que a mí me refiere y lo que me han comentado, se refiere básicamente a viajes que he realizado a Cusco. Yo soy congresista de la región de Cusco, de viajes de ida, ¿no? Retorno, Ahora, etcétera. lo delicado es que se exponga información personal, digamos, Sí. de las personas, al margen, por supuesto, de comprobarse esto, de que había planes de reglaje y seguimiento. Esto realmente Sí. es absolutamente reprochable. El ministro de Economía hoy en declaraciones por la tarde decía que no, que eso es falso, que en este gobierno no se persigue a nadie. Pero luego, más tarde, el comandante general de la policía, el general Sanabria, dijo que el acceso a esta información había sido acceso autorizado. Es decir, alguien de dentro de la institución había penetrado. No es que fuera exactamente un hackeo externo, claro, sino que había alguien con acceso autorizado y que esto ya lo viene investigando Inspectoría de la Policía. Mira, yo a estas alturas no le creo al gobierno, ni a ningún vocero, nadie. Porque creo que cada una de las cosas que ha ido diciendo este gobierno y la manera como ha respondido frente a denuncias muy graves han sido, ha evidenciado un gobierno, por decirlo así, no solo empático, sino mentiroso, autoritario. Entonces ha tenido vocerías demasiado autoritarias y las tiene hasta este momento. Y creo que lo de Santibáñez es gravísimo, que se sostenga en el poder y la manera en la cual han venido aprobando leyes, empujando, digamos, a un escenario donde lo que se está instalando es una lógica de amenaza, de riesgo, y que está liderado por el propio gobierno. O sea, yo quiero recordar algunas cosas que creo que es importante para la discusión. Mira, en mi caso, a mí de alguna manera ya ni me sorprende. Recuerda que en mi caso yo tuve una intervención violenta policial. Durante las protestas, a mí sin ninguna razón, la policía me intervino. Nunca la policía justificó, explicó por qué razones me intervinieron, de la manera en la que me intervinieron, donde me pidieron mis documentos, me obligaron a destapar la parte del vehículo, etcétera, nunca, y tomaron fotografías. Yo denuncié ese tema de abuso policial, porque yo consideré que era un tema de abuso policial. Y en ese caso, esa carpeta, yo recién ahora lo comento, porque creo que hay una lógica además de silenciamiento y criminalización a la oposición, o sea, todo aquel que investiga este gobierno, todo aquel que empieza a señalar al gobierno
por recordar a los muertos, etcétera. O sea, todo está demostrando que son víctimas de Ahora, seguimiento, reglaje, etcétera. en este caso, cuando se menciona a la fiscal Marita Barreto, hablamos de investigaciones a la fiscal Benavides y a la presidenta Dina Boluarte. Y yo quería de pronto encontrar un nexo entre este hecho, lo que usted acaba de decir, con lo ocurrido con la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, que ha sido cesada en el cargo, y ella el día de hoy públicamente ha dicho que esto ha sido un pedido del alcalde Rafael López Aliaga ejecutado por la Procuraduría General, que depende del sector justicia, donde está es decir, todos los caminos llevarían a Juan José Santibáñez. Pero además, Silvana ha mencionado que ha recibido mensajes directos. Ella dice, a mí, no me acuerdo exactamente lo que menciona, pero debe entender que ha habido una comunicación, ¿no es cierto?, una especie como de amedrentamiento para, digamos, generar su salida. Claro, ¿no? O sea, a lo que iba mi menciona. pregunta es a que no estamos hablando únicamente de una investigación que vincule a la presidenta con el caso de la represión y las protestas al inicio del gobierno, sino que podríamos, y lo pongo en condicional, usted me dirá, hablar de un uso político nuevamente de inteligencia, porque en efecto ya lo vimos en épocas pasadas en nuestro país, para fines políticos en general. No solamente del gobierno, sino de los aliados o las fuerzas, digamos, que sostienen o que han sostenido este tiempo a la presidenta Boluarte. Sí, mi evaluación es que efectivamente esto no es solo para Dina. Me parece que sí hay, digamos, una orientación de una lógica de impunidad institucional absoluta ya de todo. O sea, ya no hablo solo de los asesinatos, sino más hablo de los casos de corrupción, de casos que están involucrados, pero hay un círculo mayor, ¿no? Y es su entorno. En este contexto creo que ya el señor Santibáñez no es un actor cualquiera, no es una persona pues que ahí llegó de casualidad. Yo creo que ahí hay una lógica de engranaje que además me parece muy grave, y lo digo, que está empezando a vincular altos mandos de la policía. O sea, porque hay denuncias, ¿no es cierto?, de manera clara que se están investigando por el tema de la mina de Dorado y otros temas que está haciendo prensa, que está investigando detalladamente, donde hay altos mandos de la policía Cuando involucrados. ocurren estas cosas, cuando se presenta de pronto o se menciona a un asesor, que en este caso no es un asesor en la sombra, pero se habla siempre de la persona que está al lado del presidente y que influye, si hoy hiciéramos una encuesta, sin duda la respuesta sobre quién influye más en la presidenta Dina Boluarte sería, entre otros, digamos, dentro de los primeros, el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, en un análisis de percepción política, nada más. ¿Usted diría que por qué es esta relación? ¿Qué une al señor Santibáñez? ¿Hay una dependencia de la presidenta del ministro de Justicia? ¿El ministro de Justicia ha ganado un poder en base a qué en el gobierno? Al punto que nunca salió del gobierno. Sí, claro. El Congreso lo censuró. Le crearon un puesto. Le crearon un puesto. Correcto. Luego regresa al gabinete y no hay mayor respuesta en el Parlamento, a pesar de que supuso esto una afrenta al control político que ejerce el legislativo. Mira, yo creo que todo empieza probablemente quizá mucho antes de que Dina asumiera la presidencia. O sea, a estas alturas creo que sería ingenuo decir, bueno, ahí la señora llegó de casualidad. No, yo creo que esto se ha ido orquestando y dialogando, y el señor Santibáñez, por supuesto, que no es cualquier ministro. Seguramente es el vocero político más importante, pero es una persona que ha logrado instalar y responder a una lógica también política dentro del Parlamento y otros actores que permite una subsistencia. O sea, si uno revisa, digamos, por ejemplo, la ley de amnistía, que ha sido cuestionada, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde proviene el poder del señor Santibáñez? Pero el señor Santibáñez ha sido abogado, ha defendido a policías, digamos, por investigaciones distintas. Me parece que ahí hay un conjunto de relaciones que tiene, porque él ha ganado mucho poder al interior de la policía. Correcto, pero él podría tener todas las relaciones pero además del mundo, me parece que detrás de esto necesitaría la venia para justamente utilizar esas... Pero ha sido ministro del Interior, y como ministro del Interior, o sea, ¿cuál ha sido la agenda principal? Él ha celebrado el tema de la ley de amnistía, ha justificado el tema de la represión, él se ha sumado... ¿El poder de Santibáñez viene de la presidenta Dina Boluarte? ¿Es un poder propio que él tiene y que no puede controlar la presidenta? Mira, ¿Cómo definimos esa relación? Yo creo que luego de la represión,
ahí hay muchas cosas, ¿no? Porque ella ha sido ministra, además de Desarrollo e Inclusión, y ya sabemos lo que pasó con su ministro, que no sabían dónde ubicarlo, mandarlo al Vaticano. Al final nuevamente lo han reacomodado, ¿no es cierto?, en un puesto. Lo de Freddy Hinojosa, de su entorno también, y nuevamente está ocupando el puesto de Santibáñez. Pasó el tema de las cirugías, el tema del abandono de cargos, se duplicó el salario. Entonces, hay tantos casos que ha generado para mí un bloque duro, ¿no? Pero un bloque que no solamente defiende a Dina, sino detrás de ellos creo que también hay casos donde se están encubriendo y ganando poder. Y me queda claro que de cara al escenario del 2026, muchos de estos van a disputar. O sea, yo no creo que sea un poder tangencial que estén luchando en esta coyuntura. Creo que lo que quieren es instalar, volverse en actores, ya son actores políticos, ¿no es cierto?, con todo lo que dicen y hacen. Pero perennizarse. Es que, mira, si uno revisa porque creo que todo esto hay que leerlo con varias modificaciones que se están haciendo en el Parlamento. Hay un tema que poco se ha hablado. En la Comisión de Constitución, hace poco se ha modificado un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones sobre temas de neutralidad. Ese tema de neutralidad solamente prohibía y decía las autoridades políticas o cargos públicos están prohibidos de, y había una parte que decía no pueden formar comités y no pueden generar campañas a favor o en contra. Eso lo han cambiado. Claro, eso está eliminado. Lo hemos discutido en algún momento, claro, para los congresistas. No, eso es otra cosa. Esto que te estoy diciendo ha pasado hace poco. Ese tema ha sido cambiado la anterior semana. Eso no ha sido, yo lo anuncié públicamente y yo cuestioné en la sesión. Ese tema lo han cambiado y ya no es solo para congresistas, lo han ampliado para todos. No tengo aquí la redacción exacta, pero voy a decirte ahora lo que exactamente Las dice. firmas, sé que se están tratando de recolectar firmas para interpelar al ministro del Interior, porque al margen de que se llegue o no a una censura, para pedirle explicaciones o para que el Congreso pueda interpelarlo justamente a propósito de lo ocurrido en Trujillo, que decíamos ha sido una noticia que conmocionó no solo a La Libertad, a todo el país, porque en menos de un mes son 2 explosiones con características similares. ¿Hay las firmas? ¿Quiénes no firman para llevar al ministro a una interpelación, que es simplemente responder un pliego de preguntas? Sí, a ver, primero sobre el tema de la interpelación, yo espero que se completen las firmas, se estaban corriendo, ojalá que sea porque me parece urgente. El tema de la censura, hay una censura que están impulsando congresistas de mi bancada, congresistas Ceballos, toda mi bancada de manera conjunta. No tenemos todas las firmas, hay que decirlo, no hay las firmas. Me parece necesario que haya un control político, pero realmente con un Congreso que viene relativizando una denuncia gravísima de una periodista, de otra persona, lo que señala de manera directa Silvana Carrión. O sea, hay una normalización. En un escenario distinto tendría que haber un control político y tendrían que responsabilizarse políticamente por una situación así. O sea, eso me parece sumamente grave, que estemos instalando en una lógica de normalización. Pero sobre esto último que te estoy mencionando, el cambio, dice, mira, la modificación del artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones. Dice, ahora va a decir así, porque eso lo han aprobado y no hay proyecto de ley que lo sustenta, lo metieron de contrabando en pleno debate. Realizar en el ejercicio de sus funciones, dice, está prohibido a toda autoridad política o pública, 2 puntos. Y eso es lo que han cambiado y el cambio que han hecho te lo voy a leer. Realizar en el ejercicio de sus funciones propaganda a favor o en campaña en contra de alguna agrupación política, alianza o candidato, sin perjuicio del ejercicio del derecho de expresión, de defensa de posiciones ideológicas, programáticas o partidarias, sin que ello constituya infracción o deber de imparcialidad o neutralidad. Esto no es solo para los congresistas, es para todos. ¿Cuándo se aprobó eso? Esto se ha aprobado esta semana, en la sesión del día martes. ¿Qué significa esto en resumen? El asesor, no es cierto, todo el mundo puede hacer lo que quiera. No aplica la neutralidad. Eso han hecho. ¿Por qué? Bueno, ahí creo que hay una explicación política. Porque aquí, digamos, están... ¿Eso incluye a la presidenta? Pero el artículo decía, está prohibido... Ministros de Estado... O sea, esta disposición, y creo que es importante entenderlo, decía que está prohibido a toda autoridad política o pública. Sí. Y eso involucraba a todos.
todos, funcionario, servidor. Eso estaba en la Ley Orgánica de Elecciones. Sí, claro. Y se lo han cambiado. ¿Qué decía? En la redacción original decía que no podían constituir comité ni hablar a favor o en contra. Y en el campaña. agregado es lo que dice usted, sin Todo perjuicio de, ese es como el Lo agregado. han cambiado todo. Lo han cambiado todo. Y claro, y aquí lo que agrava la situación es que han puesto esto que, además, sin perjuicio del ejercicio del derecho de expresión. O sea, todo basado sobre la expresión. Pero esto es grave. Sin Es duda. gravísimo. Sin duda, una palabra antes de concluir sobre la situación de Betsy Chávez y la propuesta que hay del congresista Roberto Sánchez para contratarla como asesora. A ver, no hay ninguna inhabilitación, nada, no tiene ninguna inhabilitación la señora, no tiene ninguna, nada, no tiene nada. Ella te enfrentaba una prisión preventiva. A mí, personalmente, creo que nunca debió enfrentar prisión. Pudo haber enfrentado su prisión en su caso en libertad. Este tema también es grave porque ha hecho una denuncia gravísima, en pleno juicio, acusado directamente a funcionarios por casos de hostigamiento, etcétera, etcétera. Ese tema tampoco, nunca han dicho, se va a investigar a profundidad. O sea, a donde yo voy es que están pasando a señalamientos graves que van a este gobierno, funcionarios de este gobierno, y hay una lógica a normalización. Eso no lo podemos tolerar. Congresista, le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir nosotros a una pausa y a propósito del caso de Betsy Chávez, a propósito también de la excarcelación del señor Martín Vizcarra, vamos a tratar de entender mejor qué es lo que ha ocurrido y para ello nos acompañará el doctor César Nakazaki, que estará con nosotros inmediatamente después de esta muy breve pausa.